Este sábado 15 de octubre, señores, vuelve el bombardero de bronce, el hombre más temido del planeta, mi gente, Deontay Wilder. Vamos a dar nuestro pronóstico y te tenés que quedar hasta el final, porque te tenemos un consejo que es sencillamente genial, mi gente. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Señoras y señores, Deontay Wilder regresa después de casi un año de inactividad a enfrentar al finlandés Robert Helenius este 15 de octubre, mi gente. Combate en los pesos completos. Qué buena pelea, combate estelar, mi gente. Vamos a dar nuestro pronóstico. Por un lado tenemos al estadounidense, a Deontay Wilder, 42 victorias, 2 derrotas y un empate. 42 de esas victorias, 41 de ellas por la vía del knockout, señores. El hombre más temido del planeta, 36 años, a pesar de que viene de perder la trilogía frente a Tyson Fury. Que no se piense que Deontay Wilder está acabado, que no se piense que la carrera de Wilder está terminada en lo absoluto, porque no por nada ese combate fue perfectamente uno de los mejores del año pasado, mi gente. Me estoy refiriendo a Fury vs Wilder 3. Un boxeador que tiene sencillamente una mano derecha brutal, dinamita pura es lo que tiene en la mano derecha Deontay Wilder, señores. Algunos podrían tildarlo de un boxeador limitado, sin embargo yo no me atrevo a llamarlo limitado. No podemos llamar limitado a un boxeador que tiene 42 victorias, 41 de ellas por la vía del knockout, 10 defensas consecutivas del cinturón de los pesos completos. Señores, no podríamos llamar limitado a alguien así. Yo lo llamaría más bien a un boxeador sencillo, a un boxeador simple. ¿Y por qué? Porque básicamente en sus peleas lo que busca es conectar esto, el barril de pólvora que tiene en su mano derecha. Eso es lo que buscan todas sus peleas y no necesita nada más. Ya lo dejó demostrado que con esa mano derecha es capaz de vencer prácticamente a cualquiera. Y quedó demostrado que es capaz de tumbar a cualquiera, señores. Por el otro lado tenemos al finlandés, a Robert Helenius. Señores, un boxeador de 38 años, 32 victorias, 2 derrotas. La verdad que es un buen boxeador, hay que mencionarlo, es un buen boxeador Robert Helenius. Tiene buenos recursos técnicos, pero básicamente su fortaleza es el manejo de su jab, el manejo de su mano izquierda. Tira un buen jab y tira un buen gancho izquierdo, sobre todo a las zonas blandas. Es un buen boxeador Robert Helenius. También hay que rescatar la velocidad de sus manos. Es rápido el finlandés. ¿A quién vemos ganar, señores? Vamos a dar nuestro pronóstico. Los estilos hacen peleas. Nosotros aquí, que decimos que lo que tiene que hacer Deontay Wilder para vencer al finlandés es lo mismo que hace Deontay Wilder en todas sus peleas. Deontay Wilder tiene que buscar conectar la mano derecha y acabar con Robert Helenius. Desconcentrar con su mano izquierda, conectar la derecha, hacer lo mismo que hizo en los primeros rounds frente a Tyson Fury en la última pelea, buscar el cuerpo y buscar que baje la guardia a su rival para luego desprevenido, pum, sorprender con una mano derecha arriba y acabar las acciones. Es dinamita pura, señores, lo que tiene aquí Deontay Wilder. Sencillamente es explosividad y potencia pura. ¿Qué tiene que hacer Robert Helenius por su parte? Yo diría que tiene que buscar más una actitud, una estrategia cercana al planteamiento que mostró Luis King Kong Ortiz en sus peleas frente a Wilder. Un planteamiento en donde buscó la extra larga distancia y trató de contragolpearlo, y lo hizo bien. Lo hizo bien en ambos combates. En la segunda pelea, el que iba dominando la gran mayoría de rounds era Luis King Kong Ortiz. Sin embargo, Deontay Wilder, señores, solo conectó 2 derechas en esa pelea. Deontay Wilder solo conectó 2 derechas. La segunda de ellas llegó en el round 7 y se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Aún así, creo que eso es lo que debería buscar Robert Helenius, porque un planteamiento similar a lo que hizo Tyson Fury, de buscar la media distancia, de echar el cuerpo encima, creo que el finlandés no tiene ni la contextura física ni tampoco el nivel de boxeo para buscar esa estrategia en contra de Deontay Wilder, sino que debería de buscar contragolpearlo, aprovechar la rapidez de sus manos, aprovechar de que tiene básicamente un buen manejo de esa distancia. Sin embargo, ¿a quién vemos ganar aquí en Royal Boxing News? Mi gente, el favorito de nosotros, el favorito del pueblo, es Deontay Wilder. Por el simple hecho de que en esa distancia, el que trabaja mejor es Deontay Wilder. El que tiene más poder es Wilder. El que tiene mejor, repito, adaptación en esa distancia. El que tiene más explosividad, el que es más certero ahí, incluso ligeramente un poco más de recursos defensivos, repito. Ligeramente, ambos consideramos que son boxeadores con escasez defensiva, pero aún así consideramos con más recursos a Wilder. Y en esa distancia el que lo hace mejor es Deontay Wilder. La pegada está en Deontay Wilder y la asimilación de golpes está por los lados de Deontay Wilder. Así que mi gente, nosotros vemos ganar aquí al estadounidense, a Deontay Wilder, al bombardero de bronce, mi gente. Y si te quedaste hasta el final del video, atentos.
atentos en la casa de apuestas, en las casas de apuestas. Es favorito Deontay Wilder, evidentemente algo así como un 87 a 13%, notablemente favorito. Pero hey, mi gente, ahí no está el valor. El valor está en el knockout. Aún no han aparecido en la mayoría de casas de apuestas, aún no ha aparecido la cuota del knockout a favor del bombardero de bronce, pero les aseguro que va a salir por arriba de 1.2. Sin embargo, si ustedes quieren invertir un poco de dinero, recomendamos que lo hagan si esa cuota aparece entre 1.25 hacia arriba. A partir de 1.25 hacia arriba, la cuota de Deontay Wilder, consideramos nosotros aquí en Royal Boxing News que hay valor. Hay valor y aconsejamos invertir un poco de dinero. 1.25 que representaría una probabilidad de knockout a favor del bombardero de bronce, un 80%. Fíjense cómo está la pelea, que nosotros consideramos que esa probabilidad de knockout está cercana a un 90, incluso por arriba del 90% a favor de Deontay Wilder, y es por eso que te aconsejamos que inviertas un poco de dinero en el knockout del bombardero de bronce. Sin embargo, obviamente, en términos económicos es bajo tu responsabilidad, solamente es un consejo que te damos nosotros aquí en Royal Boxing News. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su apoyo. Déjenle un buen pulgar arriba ahí que se vea, mi gente. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen, de que vean todas nuestras transmisiones. Vamos a tener esa narración en vivo, mi gente. Suscríbete al canal de Royal Boxing News y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de cuando llegue ese día. Sintonizarte con nosotros con la narración en vivo de Wilder contra Lenius. Nos vemos en el próximo video, mi gente. Chao.